Silvana hace un rato, es la multitudinaria gente que llegó porque entiende que si tenemos un incendio grande en nuestro país, tiene que ver con la infancia, tiene que ver con los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes que en circunstancias de delito y a veces, muchas veces digo, a manos del propio Estado, son violentados en Chile. El real problema de esto es que quienes entienden lo grave de la situación somos las personas comunes y corrientes. Al parecer los congresistas, el gobierno, incluso los candidatos a la presidencia no han tomado nota, no hablan, esporádicamente mencionan algún proyecto, pero las cosas siguen entrampadas meses y meses y yo no sé qué más tenemos que esperar, cuánta gente más se tiene que morir, si es cosa de ver las noticias ya no nos sorprende encontrarnos con homicidios día tras día. La semana pasada fue el joven que mataron en Peñalolén por ir a juntarse temprano en la mañana para tomar desayuno con su polola. Ahora, hace unos días atrás, mataron a un chofer que no quiso entregar su camión en Pudahuel. Tuvimos el atropello de la pequeña Amanda en Cajón del Maipo, donde un tipo no solo la atropelló, porque atropellarla puede ser un accidente, pero dejarla ahí tirada sin socorrerla, eso lo transforma en un criminal. Y eso que se diga fuerte y claro. Entonces, la verdad es que estamos acostumbrándonos a ver que tenemos que lidiar día tras día con gente que siente un total desprecio por la vida del ser humano. Un total desprecio. Qué fuerte lo que tú dices, pero qué verdadero finalmente, Raúl. Yo creo que si la manifestación de hoy día, que a mí me impresionó la cantidad de gente, la cantidad de familias, cómo se ha desarrollado, es muy bonito y sobrecogedor, si no es capaz de mover o tocar la fibra a quienes pueden cambiar hoy día precisamente el destino de nuestros niños, de nuestros hijos, del futuro de este país, yo no sé qué más se puede hacer, Raúl. Yo tampoco entiendo, o sea, de qué apoyo a los niños me hablan. Y miren, justamente, si ustedes pueden abrir un poco el plano, está aquí la familia de Pablo Valdés manifestándose. Y yo le pregunto realmente a los políticos, el asesino de Pablo Valdés, ¿cuánta plata le significa al Estado de Chile día tras día? Y que ahora me respondan con cuánta plata el Estado de Chile está apoyando a los hijos de Pablo, que los dejaron sin papá. A ese zángano le ponen abogado gratis, tiene visitas, tiene derechos humanos. ¿Y qué derechos tienen esos niños? Porque para mí sería fácil hablar de mi hija, pero lamentablemente no es un caso aislado. Si mi hija fuera un caso aislado, yo podría decir, chuta, tuve mala suerte nomás, po. Pero no es simplemente una mala suerte cuando ves que este tipo de cosas pasan todos los días y esta clase de personas siguen haciendo su vida como si nada. Yo he estado estudiando la carpeta investigativa y me consterna tener que leer que estos sujetos, después que mataron a mi hija, como no le robaron el auto a Camila, se fueron a hacer otra encerrona. O sea, en su conciencia no pesó nada, no generó ninguna diferencia. Simplemente los tipos, bueno, nos vamos para otro lado, porque sin plata para la casa no nos vamos. Y siguieron haciendo su vida tal cual. Si ustedes vieron cómo murió el asesino de mi hija, murió haciendo lo mismo. Y a los otros dos sujetos, hasta el día que los atraparon, siguieron en lo mismo. No hay realmente un arrepentimiento, no hay un cambio de conducta, no hay nada que a esta gente la pueda remecer para dejar de delinquir de esta forma tan atroz. Entonces, lo que yo digo, y que creo que es de una lógica, pero básica, porque yo no soy abogado, no soy experto jurídico, es que aquel que atenta contra la vida de una persona, aquel que no le da una segunda oportunidad a su víctima, tampoco debe tener una segunda oportunidad en su vida. Si los asesinos de mi hija en la cárcel quieren estudiar, quieren aprender un oficio, quieren ayudar a los otros presos, me parece súper bien. Pero ellos no le dieron esa oportunidad a mi hija y tampoco ellos tienen por qué volver a pisar la calle. Yo me pregunto en Chile, realmente, ojalá que alguno de ustedes pudiera hacer la averiguación de cuánta gente con antecedentes de homicidio y de violación está circulando en estos momentos en la calle. Me gustaría saber cuánta gente ha matado y la han liberado. Me gustaría saber cuánta gente ha violado y la han liberado. En Chile tenemos casos de violadores que le han dado penas remitidas porque lo han hecho solo una vez. Sí. ¿Cómo puede ser eso posible? No lo entiendo, Julia, de verdad que no lo entiendo. Es que te encuentro toda la razón porque nosotros tampoco lo entendemos. En ese sentido estamos exactamente iguales, lo mismo que el antecedente que tú nos entregas ahora, de que supiste a través de la carpeta investigativa del asesinato de tu hija, de que estos 3 delincuentes que le quitaron la vida
a Tamara, después que no le pudieron quitar el auto a Camila, se fueron a hacer otro portonazo. O sea, ningún sentido de arrepentimiento de, oye, acabamos de disparar o matar a una pequeña, nada. Pero ¿saben ustedes lo que realmente encuentro más indignante? No solo el hecho de la crueldad que tiene esta gente, sino que después hay gente que los justifica y los defiende. Y tenemos candidatos a la presidencia que dicen que cuando uno habla de subir las penas es populismo punitivo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si los políticos, si el sistema judicial defiende a los delincuentes, ¿quién nos defiende a nosotros? ¿O están esperando que andemos todos con una pistola arriba del auto para poder defendernos? No. O que tengamos todos una pistola en la casa o una metralleta. El lejano esta cuestión es de sentido común. No estoy diciendo nada que sea muy difícil. Sí. Sí, lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que es súper distinto. De verdad, hola, Raúl, yo no lo entiendo. ¿Sabes lo que pasa? Es que es súper distinto hablar de delincuencia cuando hablas desde el punto de vista teórico, cuando hablas desde el punto de vista abstracto, cuando muchos políticos consideran a los delincuentes como víctimas de la sociedad por a veces motivo, por falta de oportunidades, lo que quiera, y en definitiva es culpa de nosotros casi los delitos que ellos cometen, y los protegen. Y efectivamente, y hay un sentimiento social de que hay una falta de responsabilidad por parte de la gente que tiene que hacer las cosas. Sentimos que existe la puerta giratoria, sentimos que la delincuencia nos está matando, sentimos que la delincuencia nos está violando, nos están asesinando. Y es súper distinto cuando te matan a una hija, cuando te violan a tu mujer, a cuando solamente lo estudias teóricamente. ¿Es necesario que todos lleguemos a vivir lo que él ha vivido en carne propia para entender lo que es la delincuencia? ¿Es necesario que todos nos maten a un hijo o nos violen a una señora, a una hija, para que entendamos lo terrible que son? Eso es lo que uno pide como padre o como lo que está pidiéndole básicamente al poder político. Pónganse nuestros pantalones, nuestros zapatos, entiendan lo que se siente. Raúl. Mira, cuando hablamos de que son vulnerables, que tuvieron una mala vida, lo que el Estado hace es empatizar con el delincuente. Pero ¿a qué hora empatizan con las víctimas? ¿A qué hora empatizan con mi hija? ¿A qué hora empatizan con Pablo, con Matilde, con April, con Ethan, con tanta otra gente? Si aquí hay más de 15, 20 familias que han perdido un ser querido por la delincuencia, si no soy yo solo. Si esta cuestión realmente es indigna. Nosotros acá en Chile tenemos un sistema judicial completamente garantista que le da todas las oportunidades a los delincuentes, y es hora de admitir que ese sistema fracasó. Puede haber tenido un fin noble de pensar que todos se podían rehabilitar, pero esa cosa evidentemente no es así. Hay gente que realmente no quiere rehabilitarse y se burla, se ríe de todas las oportunidades que le dan. Entonces yo sigo preguntándome, ¿hasta cuándo tenemos que compartir la calle con personas que no titubean en pegarnos un balazo en la cabeza, no titubean en violar a una mujer, que les da lo mismo todo, y al día siguiente siguen haciendo su vida como si nada? Hoy día mismo pasó algo como eso, y es terrible, pero cuando nosotros lo contamos en la tele, la gente dice, un portonazo más. Me gustaría saber, cuando tú eres familiar de esa persona, cuando al que asesinaron, al que le pegaron el balazo en la cabeza es tu papá, es tu tío, es tu hermano, puta que cambia la cosa, es distinto, ¿eh? Es distinto como uno lo vive y lo siente, es súper distinto. Mira, con guitarra es otro cuento. Mira, y ahí se mezcla con otro fenómeno, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos para abordar esto no es el sistema garantista en general, es que está aislado del resto de las cosas que tienen que haber para que un sistema garantista funcione, porque se pone la garantía como solo un fenómeno hacia quien comete el delito. Claro. Pero el sistema de garantías penales tiene que ser también para las víctimas, que no existe. Exacto. Yo fui víctima de una situación de abuso donde quien fue victimario, o sea, yo fui revictimizada por el propio sistema garantista. Exacto. Por la psicóloga, por el fiscal, por el mismo tribunal. Sí. Pero al mismo tiempo, a quien cometió el delito conmigo fue protegido en función de que, como era intachable conducta, su pena era menor. Es decir, cuando además las víctimas, para que funcione un sistema de garantía real penal, tiene que haber una mirada de cómo proteges a las familias, porque, por ejemplo, en este caso, no es solo la segunda oportunidad para Tamara y de lo que viene en la reparación de esa situación, sino de la familia. Sí. Y eso pasa con multitudinarios casos. Sí. Y que al mismo tiempo, yo creo que una de las cosas más crueles hoy día con lo que ocurre, sobre todo con niños y niñas adolescentes, o con cualquier víctima, o con personas mayores que también están más aisladas, que están menos visibilizadas, es el hecho que tenemos una situación en que lo más crítico que es en que no se reconoce
en la trayectoria que tiene que hacer una víctima para sanarse, para sentirse libre por caminar nuevamente en las calles, para que la familia pueda continuar con su vida. El sistema de reparación y de protección a víctimas no es solo víctimas protegidas. Oye, Karina, queremos seguir conversando contigo, también con Raúl. Raúl, danos un segundo, por favor. También está Carlos Gutiérrez con nosotros, tú lo conoces muy bien. Su tiempo se nos está acabando. Carlitos, por supuesto, me importa mucho tu opinión, porque a lo que apunta Raúl es el corazón de la sensación de injusticia que hay en Chile. Aunque un padre quiera venganza para sentirse un poco más tranquilo, es algo que no le podemos dar a ese propio padre. O sea, ese sentimiento no corresponde, tiene que haber justicia. ¿Cómo se hace justicia realmente? Sí, lo que pasa es que el sistema fue garantista y el sistema garantista existe porque es un modelo copiado del sistema alemán y el sistema español. Evidentemente no vivimos en un país desarrollado como viven en España y en Alemania. No son las mismas condiciones. Las cárceles no tienen la misma cantidad de personas que tenemos nosotros. ¿Cuál es el otro punto? Que normalmente por políticas internacionales el país se preocupa mucho de saber cuántos detenidos tenemos por cárcel. Chile es uno de los países que tiene más detenidos por cantidad de habitantes. Me da lo mismo si hay más detenidos. La gente que comete delitos tiene que estar preso, no tiene que estar en la calle. Eso es lo que tenemos que entender y nuestros políticos deben entender eso, y lo he dicho más de alguna vez. La casa ya se desarmó, ya no da para más todo, la basura bajo la alfombra ya está hasta el cuello. Entonces lo que hay que hacer es, en vez de estar preocupándose de cómo nos miran afuera, tenemos que preocuparnos primero de ordenar la casa con más cárceles, con penas efectivas, con reformas a la reforma que sabemos que es un garantista, porque esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, en el caso de Nueva York. La delincuencia se tomó la ciudad y por eso llegó la tolerancia cero. Obviamente ningún país quiere eso, pero ya estamos a punto de llegar ahí. ¿Quiere que lleguemos a eso? Hay que evitarlo. ¿Cómo se evita eso? Si los tipos cometieron delitos y tienen que estar en prisión preventiva porque aún son imputados, tienen que estar en la cárcel. No pueden no haber cárceles para eso. No es posible que, por ejemplo, el caso de Hugo Bustamante, no nos olvidemos de ese caso, imputado por el homicidio de Ámbar Cornejo junto a su madre, él salió en libertad debido a el hacinamiento que existía en el penal de Valparaíso, y de esos 1.700 presos, más de 700 cometieron delito el mismo día que salieron. Claro. Entonces es totalmente incomprensible que una persona, por ejemplo, con un doble homicidio, salga por buena conducta porque la cárcel está llena. Eso es ridículo. Eso no tiene no necesitas tener mucho análisis para establecer, si una cárcel está llena, necesitamos hacer más cárceles porque este tipo o muchas personas más van a estar todavía 15 años más presos para que puedan cumplir esa condena. Entonces, si ahora están llenas, imagínate en 15 años más. Son situaciones que como Estado hay que comenzar a realizarlas. Sí, las policías obviamente necesitan una modernización, pero lamentablemente todos los ciudadanos, todos, absolutamente todos, incluido el señor que estábamos hablando al principio del programa, que fue baleado en la cabeza porque le quisieron robar su vehículo hoy en la mañana, lamentablemente todos estamos pagando esas negligencias de todos los gobiernos. Aquí da lo mismo el color político, ni que me caiga uno bien y el otro me cae mal, da lo mismo. Es una inoperancia del sistema en general del Estado y hay que cambiarlo, sí o sí, porque si no, esto nos va a sobrepasar. Carlos Gutiérrez, te agradecemos que haya estado con nosotros, te envío un abrazo muy grande. Gracias, amigo mío. Buenas tardes. Raúl, gracias a Raúl también. A la distancia te mandamos un abrazo. Como siempre, tienes un espacio con nosotros en el programa. Eduardo, disculpa. Por favor. Disculpa, dame un último minuto, por favor. No hay problema, adelante. Mira, ustedes y todos los medios dicen de forma súper repetida la palabra empatía. ¿Empatía qué significa? Tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro sin estar en el lugar del otro. Los políticos no tienen empatía. Lisa y llanamente no tienen empatía. Y hay otra cosa súper importante. Yo estoy de acuerdo en la rehabilitación, pero jamás la rehabilitación puede ser a costa de la justicia. Si los políticos, si el sistema judicial pretende rehabilitar a alguien, primero tiene que esa persona pagar por el daño cometido. Todos en nuestra vida tenemos que, como ciudadanos comunes y corrientes, tenemos que asumir el costo de nuestros actos. Y aquel que mata debe purgar una condena de por vida, porque es el único castigo proporcional al daño causado.
Si no hay otra alternativa, si les parece demasiado violento hablar de pena de muerte, perfecto. Entonces hablemos de presidio perpetuo, pero de presidio perpetuo efectivo, real. No presidio perpetuo jurel tipo salmón que tenemos en Chile, que en el fondo son 40 años en el peor de los casos y 20 años en el presidio perpetuo simple. Digamos las cosas como son. Exacto. Y por favor, ustedes también como medio de comunicación, apóyennos para que esto cambie. Porque a cualquiera le puede tocar, Exacto. a cualquiera. Aquí estamos, como siempre, una vez más, desde el día 1, junto a ustedes. Raúl, un abrazo para ti, para tu Para mujer. Camila. Te abrazamos con todo nuestro cariño. Hoy más que nunca, no sabes cuánto. Un abrazo, Raúl, que estés Muchas bien. gracias. Muchas Nos gracias. vemos.